tal todo? Muy bien, gracias por invitarme a este momento tan especial, ¿no? O sea, vimos un camino juntos bastante interesante y ahora llegar aquí a poder en primera persona explicar qué es esta simbiosis, ¿no? También con... Ahora nos contarás. Estamos aquí para que tendáis en Método Beacon, en casa de Cristina, con unas vistas privilegiadas. Vemos el mar, vemos la montaña, luego os enviaré un vídeo. Y bueno, nada, Cristina, quería que nos contaras un poquito, después de 25 años de experiencia en el mundo de la terapia, la musicoterapia, trabajando en distintas empresas, ¿cómo llegaste a Método Beacon? Bueno, yo creo que Método Beacon es un poco el hijo de mis frustraciones, ¿no? Cuando ya llevas un ratito trabajando, te vas dando cuenta que hay cosas que no casan y cuando no casan, pues al final es como esa pieza del puzzle que te falta y que necesitas encontrar para acabar el puzzle, ¿no? Y yo creo que eso te lo da pues la experiencia, te lo da, bueno, al final los errores, te lo dan también pues eso, las cosas que no logras completar, ¿no? Yo creo que como profesionales al final nos vamos como depurando y te das cuenta en el mundo de la intervención y de la ayuda a niños, vamos a ponerlo un poco más digerible, que el primer hándicap con el que yo trabajo mucho es el caminará, no caminará. Mm. El siguiente es hablará, no hablará. Y el tercer hito con el que me voy a enfrentar seguramente a futuro es el leerá, no leerá, ¿no? Que además, curiosamente, hace unos días en un centro yo les decía que tenía una gran preocupación con la lectura porque los niños al final acaban por dejar la educación ordinaria por esta lectura y al final una profesora me dijo, ¿tú crees que es la lectura o es el que no hable? Con lo cual reforzó más, ¿no? Tener un método de estimulación del lenguaje, decir, realmente es verdad que quizás... Para poner un poco en antecedentes a la gente, explica un poco primero qué es Método Beacon, porque tú estuviste además trabajando en colegios como maestra en sombra, o se llama así, ¿no? Como ayudando a niños con problemas de aprendizaje, ¿puede ser? Y bueno, durante toda esa trayectoria, ¿no? Empezaste a ver deficiencias, supongo, de lo que tú estabas empleando con los niños, y ahí es donde te aparece la bombilla de decir, aquí falta algo, ¿no? Supongo, para ayudar a los niños a que evolucionen de la forma que tú considerabas que deberían. Sí, yo creo que mi trayectoria al final marca todo, ¿no? El punto en el que te encuentras hoy. Yo trabajé con niños siendo la sombra de ellos mientras ellos están en el periodo escolar. Eres la persona que está al lado dándoles la mano, adaptando los materiales, ayudando a la profesora para atacar a esos niños, eh, adaptando un poco, pues al final esa pedagogía a su manera de aprender. Ujú. Y después me formé como musicoterapeuta. Esto abrió un gran abanico a lo que era para mí la pedagogía artística, es decir, cómo podemos a través del componente del arte llegar a áreas cerebrales desde otro hemisferio cerebral. Es muy curioso el patrón, por eso encontramos a personas que tartamudean y no lo hacen cantando, síndromes y tics anclados en el sistema nervioso central que de repente se ponen a hacer teatro y desaparecen. Bueno, son cosas que nos hacen ver en la trayectoria de nuestra experiencia que hay un camino allí, un canal de aprendizaje y de posición que ahí merece la pena, ¿no? Creo que la música ha acompañado al hombre durante mucho, mucho, mucho tiempo y parece que no es vital, ¿no? Es decir, no nos da abrigo, no nos da comida, no, pues al final no nos da una defensa, pero hay algo emocional en el ser humano que... Que nos conecta de alguna manera y hace que reaccionemos bueno, quizá de una manera diferente Sí, para llegar al los objetivo. ojos de la música, todo ser humano tiembla, ¿no? Ujú. Y yo qué sé, desde la melancolía hasta la actividad, hasta no sé, la nostalgia, el recuerdo. Y luego aterricé en la metodología ABA, que es una metodología dirigida a autismo Ujú. por el doctor Lobas. Y ahí también, bueno, pues yo creo que bajé mucho cómo llegas a controlar todo el proceso terapéutico, ¿no? Es decir, qué consigo, cómo establezco los objetivos, los estoy consiguiendo, no los estoy consiguiendo, de qué manera pivoteo para saber no estoy consiguiendo esto y a partir de ahí te vas dando cuenta que el lenguaje es el talón de Aquiles. Y hace 5 años es cuando decides dar el salto, ¿no? Un poco A probar otro canal. de toda tu experiencia, y dices, bueno, un momento, vamos a ver de todo lo que he aprendido, de todos los métodos que he ido empleando, voy a hacer el mío propio, que es Método Beacon. Sí, porque los niños aprenden naturalmente y solitos desde los vídeos, la música y la repetición. Ok. Al final el videomodeling es a quien, de hecho, incluso la educación formal se está moviendo a espacios audiovisuales, que son, pues bueno, al final una manera también de potenciar
un mayor aprendizaje, porque incluso es muy curioso, porque ahora mismo las personas que estén aquí viendo este podcast es mejor verlo, pero estamos estamos en directo, tú ves a gente que te lo cuenta, ¿no? Con la que empatizas, pues a mí esto me ha pasado alguna vez, ¿no? No es a veces, ¿no? Esa sensación de ver algo en diferido, ¿no? Pero es en vivo, pero yo lo veo cuando puedo, Sí. las veces que quiero, rebobino, qué interesante esta reflexión, ¿no? Y yo creo que la empatía humana es muy importante para el aprendizaje, la figura del profesor. Ujú. Nosotros estamos enseñando algo, aunque sea experiencia, aunque sea un proyecto, aunque sea una empresa, una Sí. vivencia. Entonces yo creo que eso conecta, yo creo que con los niños, sobre todo cuando hablamos de perfiles con autismo, el lenguaje aparece ahí, en ese marco, donde ven vídeos, no se refieren a mí, no interactúan conmigo, pero yo lo veo, soy visual y auditivo. Y segundo, pongo música. Esto hace que la visualización de los vídeos trascienda más allá del visionado, sino que se me quedo canturreando y luego repito y repito y repito para aprendérmelo, porque es como los niños aprenden y eso es método Beacon en base. Ok. Cuéntanos un poco, porque hay una combinación de métodos dentro de método Beacon, ¿no? Está la musicoterapia, el método ABAS que has mencionado antes, incluso el método Montessori. Cuéntanos un poco cómo atas puntos, ¿no? Y consigues hacer un método que es el mejor método para que los niños salgan adelante con con las deficiencias que tienen en ese momento, ¿no? Sí, al final yo creo que método Beacon es un método de métodos. Al final, esta experiencia en la que tú ves a los niños comportándose en un entorno de música, en un entorno de neuroeducación, porque hablamos de... Para nosotros lo más importante en método Beacon no es solo motivar al niño. Creo que eso la tecnología ya lo hace, ¿no? Porque Ujú. todos tenemos Sí. cámaras, teléfonos, iPads, ordenadores. Creo que el ser humano está linkeado con la tecnología. Esto ya es motivante, pero lo que buscamos es ilusionarlo. Ok. La ilusión ya es una metamotivación que hace que lo linkees con todos los sistemas emocionales. Entonces, cuando tú aprendes algo en ese estado, Ok. permanece. ¿Y cómo lo consigues emocionar o motivar? Música, Con la música. con la música. ¿Y la música que a él le gusta o música que tú consideras que le va a motivar? Que yo considero que le va a motivar y que evidentemente él me va a mostrar si le gusta o no le gusta. Método Beacon es un método y como tal Se adapta. no es para todos los niños, Vale. porque tiene ese componente muy de preferencia musical Ajá. y de perfil de espectador. Ajá. ¿Por qué? Porque trabajamos, como no a todo el mundo le gusta el mismo tipo de Sí. música, ni lo vive de la misma manera. Ujú. Es decir, a mí, si no me gusta la música del método, será una tortura, Mm. no un Claro, aprendizaje. Entonces, claro. esto para nosotros, por eso la prueba gratuita, tenemos que Vale. primero exponer al individuo, al niño, al joven, a método Beacon para ver cómo reacciona, porque además yo puedo contar maravillas del método, pero Ujú. al que le tiene que funcionar Al es niño. a tu paciente, a tu alumno o a tu hijo, hija. ¿Y qué tipo de música empleáis a los niños para que les motive? ¿Qué tipo de...? La música de método Beacon es una música basada en nuestras abuelas. Ok. Yo siempre digo que es como el método de la abuela en un Sí. anclaje súper moderno. Ok. Pero al final es una música para cada cosa. Son músicas divertidas, de contratiempo, en directo, grabadas con un guitarrista y una cantante ahí improvisando, Vale. ¿no? Dándole Vale. ese juego tan bonito que es la música en directo, ¿no? Ujú. Luego, evidentemente, pues se adapta al inglés y se adapta al catalán, pero bajo ese prisma de improvisación, de que, bueno, de que juegas un poco con esa comunicación entre dos personas que son músicos y que empiezan a jugar a través de la música y a llevar un mensaje a través de la canción. Ujú. Que la musicoterapia de Beacon son canciones. No estamos hablando de música tratada a través de frecuencias, no son No. canciones, porque Con su atacamos letra. al lenguaje. Vale. Y entonces los niños empiezan a cantarla y empiezan a superar esas barreras que Exactamente. tienen, digamos. Y la tienen en la cabecita cuando Vale. todavía no pueden hablar ni pueden cantar, pero al final ya se sabe, ¿no? Que al final se suele decir que antes de que un niño camine, baila, Ujú, ¿no? Ves a ujú, los niños ujú. ahí en Sí, es verdad. antes de Atado, ahí agarrados a la mesita, ¿no? Y empiezan. antes Es verdad. de que hablen, cantan. Y Ujú. antes de que es lo último, escriban, pintan. ¿No? Es como las previas de
el lenguaje, son las previas de la psicomotricidad, que es un poco la marcha, y que son las previas de la lectoescritura, que son los 3 hitos un poco de este niño que al final somos todos. Sí, 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 claramente. Explícanos específicamente qué es lo que hace método Beacon con el niño. Ese método que tú has implementado, ¿qué es lo que consigues con...? A ver, cuando trabajas en educación infantil, que al final es el marco en el que se mueve el método Beacon, encuentras que hay un hecho clásico, que tú colocas un material, un espacio y un tiempo, una mínima directriz a través de un profesional, un profesor, y el niño desarrolla. Pones bloques, hace mates. Le das una cuerda con una arandela, hace psicomotricidad fina. Le das un puzzle, también hace todo el encaje, todo lo que es la organización matemática. Le das unas letras, hace preescritura, pero los nuestros no. Los nuestros se tropiezan. No sabemos por qué y además necesitamos como muchos recursos, tanto económicos y de personal como de tiempo, para determinar dónde se tropieza este niño. Es como si tuviéramos una escalerita evolutiva y nuestros niños hacen unos desarrollos muy, muy dispares en cuanto a, de repente tienen el lenguaje como si tuvieran 12 meses, pero luego tienen matemáticas como si tuvieran 4 años. Entonces es como los ayudas, ¿no? ¿Ataca directamente el lenguaje o ataca otras parcelas? Siempre está teñido de muchas parcelas. Vale. A veces no sabes si es la gallina y el huevo, pero eso tiñe todo el sistema evolutivo del niño y de todas las áreas de desarrollo del niño. Entonces, Método Beacon, ¿qué ha hecho? A través de vídeos breves de 2 a 4 minutos y con ese hilo conductor de música, ha intentado recrear esa escalerita. Que todos los niños suben de una manera natural, dándoles un poco de apoyo, de seguimiento y orientación pedagógica, pero los nuestros no. Entonces, lo que hacemos es lo ponemos en componente de vídeos y generamos esa escalerita con los escalones más pequeños que hemos podido encontrar para que tengas la pierna que tengas, puedas subirla. Entonces, ¿qué pasará? Que esto nos permite que, bueno, pues si este escalón ya lo tienes, lo reforzamos. Y si no lo tienes, mira, ¿qué pasa? Que de repente vas diagnosticando de, guau, yo pensé que esto lo tenía. Y ves el vídeo y ves que al niño se le hace complejo, que se retira, que desaparece, que no termina, o al revés. Dices, uy, yo pensé que esto no lo tenía y le automatiza esa participación. Todo con la música. Todo con la música y los vídeos, escenas. ¿Y esas escenas qué son? Las escenas es una estructura de un vídeo de Beacon. Tenemos 3 tipos de vídeos, ¿vale? Evidentemente, 3 es por aterrizar un poco a una persona que no ha oído nunca hablar de método Beacon, cómo funciona, ¿no? Nosotros tenemos unos tipos de vídeos que son cantajuegos, donde ponemos todas las canciones que vas a ir trabajando en los próximos niveles juntas. Y entonces le llamamos cantajuegos porque es el primer contacto al aprendizaje a través de la música y del lenguaje de signos, que esto es muy importante. Luego tenemos que acabar los métodos. Después tenemos el vídeo conceptual. Cada una de esas canciones representa un vídeo conceptual. Tenemos la canción de la plastilina, que es psicomotricidad fina, y tendrá su vídeo de plastilina. El de la boca, apraxias, y tendrá el vídeo de la boca. El de los animales, empezaremos a trabajar la verbalización con las onomatopeyas de los animales y será el vídeo o el nivel de los animales. Y luego tenemos otra línea, que es de donde nos aterriza Montessori, que son vídeos para hacer. Nosotros hemos visto en los primeros 3 años de Beacon que todo lo que tiene que ver con estas músicas del programa, con estas actividades y que esas escenas, los niños quieren reproducirlas. Entonces es un canal ideal para hacerles partícipes del aprendizaje, que es un poco la línea Montessori, y darles ese material, ese tiempo y ese espacio y enseñarles cómo un niño desarrolla una tarea a través de un vídeo. Y luego lo quieren hacer. Quieren rasgar papel, hacer bolitas, trabajar con plastilina, recoger los calcetines. Oye, ¿y qué evolución has visto en los niños y en las familias? Cuando te vienen con un problema así de, oye, claro, ¿en qué momento la familia da ese paso para decir, mi hijo veo que no sigue el ritmo de los demás, digamos? La familia también es un reto, ¿no? Para dar ese paso. Nosotros tenemos 3 retos en Beacon, porque al final es un programa que se puede implementar en la sesión terapéutica. Te ayuda en tu sesión, que tienes una horita para impactar a través de algo que ya está tratado por profesionales, a través de la música, te da recursos ya in situ para impactar en el niño. Pero también lo estamos anclando en aulas, porque estamos encontrando que son pedagogos, son profesores, pero que
hay una gran cantidad de niños especiales y con un desarrollo especial dentro de las aulas y necesitan ayuda terapéutica. El mundo terapéutico tiene que entrar a las aulas para ayudar a esos pedagogos terapéuticos que hoy en día ya se van formando, pero que encontramos casi un niño con TEA, autismo, en cada aula. Y luego el mayor ¿Ese reto, porcentaje? bueno, nosotros en España tenemos 2 plazas de especial por cada 25 niños, Ok. que a veces son 28, a veces son 24, y yo como siempre soy un poco, siempre vamos tarde. Ya, Con lo cual seguramente harán falta 3 vale, y casi siempre uno de ellos vale. tiene autismo. Ok. Yo cuando empecé a estudiar era uno de cada 100.000 nacimientos. Sí. Y ahora, hace unos años, salió un artículo en Estados Unidos que era uno de cada 58. No 58.000, 58. Entiendo que son grados, obviamente. Sí, exactamente. En el autismo hay 3 grados, el 1 es más leve y el 3 es el más grave. Y luego, bueno, antes teníamos el Asperger, que era como un autismo de alto rendimiento con lenguaje, con realmente muy, muy poco retraso evolutivo, pero con, bueno, pues al final un perfil con una manera de ser muy especial, ¿vale? Y bueno, y el último reto, después de los terapeutas y las aulas, es el familiar. Quizás es el que más me toca porque soy mamá, pero para mí es el más difícil de conseguir, porque cómo son nuestras vidas. Es una vorágine. El mundo familiar es una vorágine porque los niños crecen, tienen otras etapas. Tú eres mamá y también eres pareja y eres profesional. Entonces, el tener todos los días lo mismo en un entorno además sobre todo latino, porque somos latinos, es complicado. De hecho, el antibiótico de 8 días lo tuvieron que pasar a 3 porque nadie se lo tomaba, ¿no? Pues método Beacon es un poco así, ¿no? Es el antibiótico del lenguaje. Es algo que haces todos los días, pero hay que hacerlo todos los días. Claro, la familia también tiene que estar implicada en el método para que el niño lo haga. Sí. Pero yo lo que veo es un reto, pero también que la familia quiera dar ese paso, reconozca que su hijo tiene un problema. No sé si es parte de o no. Por eso te preguntaba. A ver, todos son fases. Cuando tienes un niño y das a luz a un niño, tienes tu ideal, ¿no?, de lo que va a ser ese niño. Entonces, la fase de negación ante un diagnóstico es real. Unos lo vivirán de una u otra manera, pero la negación es el primer paso. Luego estará la ira, luego estará la culpa, luego estará... Hay 5, ¿no?, niveles y fases. Luego, evidentemente, claro, encima tú tienes otra pareja que también es su hijo, que también es su hija, con lo cual tú puedes estar en una fase, claro, si yo estoy en la fase de negación, pero tú estás en la de la ira, ¿no? ¿Cómo conviven esas situaciones? Entonces, bueno, cada persona necesita su proceso, ¿no? Yeah. Y entra en una selva. Ya es una selva, Claro, ser padre. Sí. No, lo del No hay libro de instrucciones no existe. Y si encima tu hijo tiene un desarrollo que no sabes por dónde va a tirar. Oye, cada niño tiene un desafío por sacar adelante, digamos. ¿Qué tipo de ayuda, qué es lo que efectivamente ayuda a estos niños? Cada uno con su casuística, digamos, pero bueno, al final el método es el método. Entonces, más o menos, ¿qué tú has detectado que ayuda efectivamente a estos niños a salir adelante? A ver, el niño con necesidades especiales necesita mucho apoyo y entonces esa red de apoyo viene desde la familia, viene desde el equipo terapéutico, viene desde la medicina. Entonces, cuando tú tienes una red de apoyo, necesitas mucha coordinación. Entonces, yo creo que cuando tienes niños con necesidades especiales, hay que alinearse. Y a veces, pues bueno, no es fácil alinearse porque pues, tú puedes tener tus avenencias con este terapeuta o puedes querer ir más rápido de lo que tu hijo está evolucionando, pero hay que respetar sus ritmos, hay que hacerlo todo desde el cariño, desde el juego, desde el disfrute. Y a veces no es fácil porque lo que está en juego es algo muy importante en tu hijo, que es la autonomía, la felicidad y el desarrollo personal y social. Entonces hay una ansiedad con la que hay que lidiar como padres y como madres, de metérnosla en un bolsillo de vez en cuando para poder ser padres y madres, no terapeutas. Entonces aquí hay unas líneas muy finas, hay que crear un equipo, hay que confiar en el equipo, hay que ayudar a ese equipo, ¿no? Y yo creo que Método Beacon, a mí me gustaría
como sueño un poco de CEO es que ayudara a esa coordinación. Porque al final estos niños son niños que hacen vida normal, que van al colegio. No sé si hay niños que van a colegios especiales y niños que van a colegios normales, digamos, porque esa combinación también tiene que ser un reto, ¿no? Un niño con estos desafíos en un ambiente que va a un ritmo. Sí. En un principio el niño cuando se va detectando, generalmente lleva un canal natural educativo, es decir, va a su guardería hasta los 3 años, pero luego ahí puede haber un momento de inflexión si hay mucha afectación donde se pueda valorar ir a un centro especial, pero generalmente dilatamos ese paso a centro especial hasta los 6 años, o sea que el marco de infantil generalmente lo hace dentro de un marco de socialización ordinaria, que es muy rico, pero es verdad que hay niños que están solo rodeados de 25 niños. Porque, claro, lo que has dicho es interesante, la edad. ¿A qué edad más o menos empiezas a ver que ese niño no va al ritmo de los demás? Depende del síndrome, depende del trastorno, depende de la dificultad, Ujú, ¿vale? Creo que hay diferentes grados. Hay síndromes que traen un componente muy motor, ujú, que ya ves que el niño pues no camina, donde ya empezamos a ver un área física afectada. Yo creo que es, bueno, al final lo que tocas y dices, este niño, ¿no? O no sostiene bien la cabeza, bueno, son hitos bastante determinantes. Luego están hitos más, quizás más comportamentales como el autismo, que siempre, siempre se manifiesta antes de los 3 años, ujú, con lo cual siempre se manifiesta en la guardería, ujú. pero dilatamos un poco el diagnóstico hasta los 6. ¿Por qué? Pues porque estamos entre varios perfiles, no sabemos si es más un 1 o es un 3, entonces, bueno, no sabemos el grado de afectación y a veces pues somos un poquito más conservadores a la hora de diagnosticar y poner una etiqueta. Entonces, se suele decir que tiene pues un perfil. Porque hay grados de autismo. Digo, a mí me toca también de cerca y hay niños que tienen autismo, pero muy leve, digamos, y entonces pueden llegar a hacer vida. O sea, a veces que no te das cuenta hasta que el niño es un poco más mayor. Pregunto, ¿te puede pasar o no? Es difícil ser un perfil TEA y que no te des cuenta, pero es verdad que, por ejemplo, en un perfil femenino, es muy curioso como las mujeres, por nuestra manera de pensar, por nuestras inteligencias múltiples que tenemos, quizás desarrolladas de otra manera, no vamos a decir si mejor o peor que un hombre, las mujeres tienen unos mecanismos muy interesantes para disfrazar ese Ujú. TEA. Ok, ¿Vale? Con lo ok. cual, pues bueno, al final partíamos de una niña entre 4 niños con autismo, Ujú. pero también nos vamos diagnosticando, nos vamos aprendiendo con la experiencia, que nos vamos dando cuenta que hay muchas niñas con autismo que no se sabe que lo tienen porque lo disfrazan muy bien. Con esas inteligencias Sí. emocionales aprenden, que es un poco es el lidiar, ¿no? Al final, el mayor trastorno que sufre el TEA es comunicativo y social. Entonces, claro, en el momento que lo pones en un Ya, entorno social, ya. pasa es que las mujeres somos muy sociales, somos muy empáticas y tenemos una inteligencia emocional que está muy, muy enfocada al conflicto, a la resolución del conflicto, somos muy conciliadoras, siempre estamos como tenemos una carga mental interesante Ujú, el mundo femenino. Por ujú, eso a veces no lideramos las familias. No sé si porque debería tener otra vida para determinar por qué, ujú. pero eso también se traduce en que a nivel evolutivo, pues las niñas con autismo se disfrazan Ok, en el mundo ok, social, ¿no? ok. Entonces, vida Interesante. normal, ¿quién tiene una vida normal? Pero sí que es verdad que los niños con autismo necesitan muchos apoyos por Vale. el lenguaje, por su despunte en determinadas áreas y hace que se aburran en otras, Ujú. pues eso, la falta de socialización, la empatía con el otro. Es complicado saber cómo a futuro van a ser autónomos o no. Hay una gran preocupación familiar del futuro. Ok. ¿Qué va a pasar Sí, cuando yo no claro. esté? Que Claro, soy el que interpreta a mi claro. hijo, Sí, sí, soy el exacto. portavoz, Ya, ya. ¿no? Entonces, el lenguaje es un hito que hay que seguir empujando al máximo porque trae comunicación, no Ujú, por otra cosa, ujú. no por el lenguaje. O sea, el método Beacon no está enfocado solamente en aprender palabras, hay que nutrir, por eso hemos hecho ese currículum de infantil, hecho para niños de educación especial, para que luego sepan qué van a decir.
¿no? O sea, hay que nutrir ese cerebro, hay que seguir aprendiendo en todas las áreas, pero nosotros transversalizamos el lenguaje porque estamos en un entorno social y verbal. Método Beacon acompaña, o sea, hay rangos de edad, digamos, es para siempre, es una época determinada del niño. El foco es infantil. ¿El foco es de 3 a 6? Es de 18 meses a 5 años. Vale. Pero en Porque la ahí educación... consideras que son los años clave, digamos. Bueno, es lo que nosotros tratamos. Vale. Toda el área motivacional, atencional, imitativa, Ujú. que es la base del método, hasta que llegas a las previas del lenguaje y comienzas a aprender Ujú. a través de campos semánticos, pues los animales, los colores, los números, las profesiones, las emociones, la familia, todo el entorno del niño. Ujú. Lo segmentamos en campos semánticos y transversalmente vamos alineando el trabajo de habilidades de autonomía, habilidades de juego, sociales, lingüísticas, académicas. Porque realmente el niño aprende así. No puede estar todo el rato en esta mesita No. haciendo un dibujo. Su Tiene que capacidad ir de luego, igual que atención. tampoco puede estar todo el rato en un patio, Sí, sí. tiene que ir luego a comer. Sí. Y luego tiene que ir a hacer algo en mesa porque vamos o en suelo, porque entonces esa dinámica la necesitamos seguir y en el método la replicamos. Cada 5 o 6 vídeos, 4 o 6 vídeos, cambiamos el tercio. Y el niño en ese nivel nos ha dado, en habilidades de autonomía, que es lo que trabajamos, esto, y evidentemente nunca trabajamos una habilidad a la vez, porque siempre hay componente lingüístico, siempre hay componente visual, discriminación visual, porque ya el componente y el canal que utilizamos es musical, con lo cual hay emocional, pero sí que es verdad que centramos el trabajo en áreas. ¿Cuáles son los objetivos que os marcáis en estos 3 años, 2 o 3 años del niño, cuando se acaba el método Beacon, digamos? El objetivo principal es la felicidad del niño, Ujú. o sea, el hacerlo disfrutar del método, porque Ujú. si disfruta de algo va a aprender cosas de ese algo que se le van a quedar. Esto es otra de las frustraciones como terapeuta, que cuando vas evolucionando y con tus pacientes vas consiguiendo cosas, pero si no las sostienes, desaparecen, porque el cerebro es muy listo y va desechando aquello que no le importa o que el individuo no ha llegado a asociar o a establecer una conexión a nivel emocional con ese aprendizaje. Por eso, cuando nosotros tenemos una pasión por algo, todo lo que aprendemos de ese algo se nos queda y nos interesa Sí, sin duda. ¿no? Pues nosotros buscamos eso, que el niño disfrute. Ok. Luego buscamos que desbloquee el lenguaje, o sea, que los niños hablen. Y ahí, para ponerlo en números del método Beacon, ¿qué ratio de éxito tenéis cuando se os presenta un problema, un desafío con un niño? Bueno, supongo que ¿no? El método Beacon debe estar probado para decir, no, mira, es que... 7 de cada 10 niños hablan. Ok, muy bien. ¿En cuánto tiempo? Dependiendo de la base. Hay niños que ya vienen con determinadas palabras, eso te da un marco, o con ecolalias, que son al final cuando yo hablo y tú repites cuando yo hablo, cuando yo hablo, cuando yo hablo. A veces hay niños que tienen este tipo de comportamiento, que la ecolalia también forma parte del desarrollo evolutivo de un niño neurotípico o normal, ¿vale? Pero dura un momento, un tiempo, ¿vale? Igual que el tartamudeo, hay épocas de tartamudeo, ¿no? Pues en estos niños a veces se ancla la ecolalia y empiezan a repetir automáticamente. Si un niño trae una ecolalia, pues bueno, por lo menos me trae el lenguaje. Tengo de dónde agarrar, pero un niño que no habla absolutamente nada, pues bueno, es más complejo. Pero lo bueno de la tecnología, el vídeo y la música es que entramos a las neuronas espejo por la alfombra roja. Vale. Entonces te encuentras niños que en la primera semana dicen su primera palabra. Ya. Luego no la dicen en 3 o 4 meses, pero dices, esa palabra la oí yo cuando el niño tenía 2, pero nadie la oyó. Okay. Solo la oí Ya. yo, ¿no? Entonces empezamos a recuperar ese desarrollo del lenguaje. Entonces, más objetivos, atención. Buscamos movilizar la atención. Todos los procesos que le van a llevar al niño a aprender. Porque nosotros le estamos enseñando a aprender lenguaje, pero lo que le estamos enseñando prácticamente es aprender. Aprender, porque cuando trabajas 3 niveles de imitación, es porque queremos que el niño aprenda cuando está en un aula. Que vea a Paula que está jugando, no por el interés por Paula, sino está jugando con el coche que a mí me gusta. ¿Y qué va a hacer? ¿Cuándo lo deja? ¿No? Y entonces el hecho de que el niño sea capaz de impregnarse del ambiente, cuando nosotros lo enriquecemos,
es que es vital, porque si no vamos a tener que hacer un vídeo para cada momento de su vida. Ya, te entiendo. Entonces no puede ser. Ya. Con lo cual el factor imitativo, que depende básicamente de la atención, es esencial, porque tú aprendes de tus pares. Está bien. Oye, yendo a tu faceta más emprendedora, ¿qué retos te has encontrado desde que empezaste Método Beacon? ¿Cómo ha sido tu trayectoria estos 5 años? ¿Cuántas Ha vallas has sido una tenido que montaña saltar? rusa. Una montaña rusa porque tú eres una terapeuta que tienes tus pacientes, ¿Estás tranquila? tranquilamente, estás tranquila, ¿no? Trabajas tus 20, 30 horas semanales, ¿no? Dependiendo si hay festivos o no hay festivos. Mm. Estás ahí con tus familias, con tus colegios, pero entrar en un tema empresarial es muy complicado. Es muy complicado y tienes que saber anclarte mucho a lo que haces, en el sentido de apasionarte por ello. Porque si no, es muy complicado lidiar con personas, es muy complicado. Al final yo me tuve que poner a crear música. Yo he sido musicoterapeuta durante 20 años, pero yo no he grabado en un estudio. De hecho, Claro. cuando yo fui al estudio, yo pensé que un arreglista me iba a hacer la música. Y cuando empezó a hacerla dije yo, Esto no es. esto no es, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Claro, al final la arreglista te mira como diciendo, ¿y si lo hacemos juntos? Claro. Porque claro, tú sabes cómo hay que hacer la música. Yo ya, pero yo no la he hecho. Vamos a ver. Y te encuentras que un arreglista te hace una hora y media de prueba y te mira a los ojos diciendo, Cristina, de sobras. ¿Y qué de sobras? Que la vas a hacer tú. Y tú como, madre mía. Entonces te vuelves cantante, Ok. te vuelves... Descubriste que tú podías cantar, que tú... A ver, yo lo ¿no? hacía, pero Ya, claro, no pero es lo mismo bueno, hacerla con niños que hacerla con un guitarrista, con un arreglista, profesionalizarlo. claro. Ir a un estudio, grabar, ¿no? Componer, bueno, luego pues al final reclutar cantantes, hacerlo en otros idiomas, montar una página web, hacer rodajes, actrices, grabar con niños, que es otro escenario, entonces te vuelves... O sea, ya un emprendedor ya dicen que tiene que ser el hombre orquesta, pero en tu caso nunca mejor dicho, ¿no? Sí, sí. Porque te iba a preguntar increíble. qué habilidades necesitas para llevar a cabo una terapia como método Vigo, pero lo estás, o sea, claramente tienes, o sea, no es fácil. No, yo además Tienes que siempre he tener pensado en aptitudes. el make it simple, es decir, algo pequeñito, ¿sabes? Un programa de estimulación, algo sencillito, que a mí realmente me gusta, me apasiona, porque yo creo que si no, no llevaría 6 años que haré en julio, ¿no? Pero, o sea, es toda la administración, es todo, bueno, al final las subvenciones, el movilizar a las instituciones. Tienes que tener un motor. Yo no sé qué tienes que tener, pero de momento lo tengo. Ya. Lo que dure, yo creo que al final, yo creo que el emprendedor es un visionario. Bueno, es alguien que quiere poner su huellita, ¿no? En este mundo y, no sé, impactar de alguna manera al resto de la sociedad, ¿no? Y en tu caso, pues claramente a los niños, ¿no? Sí, pero tienes que encontrar o sea, al final eres un visionario, pero no basta, No. porque también tienes que encajar en un mercado, ¿no? Y a veces estás un poco sesgado por la manera en la que tú ves, como imagínate en este caso, terapeuta, que yo creo que esto tiene que ser así. Ya, claro, pero si lo vas a vender a familias, si lo vas a implementar en aulas y en terapeutas, no habrá 3 miradas. Entonces, como, ¿no? Tenemos la suerte que, bueno, pues al ser terapeutas tenemos un grado de empatía grande, al trabajar mucho con familias, con centros educativos y terapéuticos tenemos este prisma, pero luego hay que aterrizarlo y ver cómo se comporta, ¿no? Cuando yo creo que al final... ¿Y lo hiciste tú sola todo esto o hay alguien que, no sé, que te ayuda a aterrizar todo esto? Porque claro, de repente eres una Yo tenía una empresaria. socia Ok. que ya, pues al final creyó que esto era viable y podía impactar. Y al final, comunidad terapéutica coincide en que los vídeos, la música y la repetición generan lenguaje. Que sí, niños no verbales que te entran en sesión, primeras sesiones, no, pero los colores todos los tiene porque hay un ratoncito en una plataforma de vídeo que sale y se sabe todos en inglés. Vale. Bueno, no está Kitsanas, que se basa en el método de repetición, ¿no? Y como los niños aprenden, bueno, no sin mi esfuerzo, pero con un poquito de esfuerzo diario. Los niños aprenden así, no es un día 3 horas, si no hace algo 10 minutos al día. Es como todos los hábitos atómicos.
El otro en día leía, emprendeduría, ¿no? sí, el otro día leía que si tú haces una cosa, una repetición 7 minutos al día o 10 minutos al día, te acabas convirtiendo en el 10% o en el 5% mejor que el resto del mundo, porque has hecho ese método de repetición, pues eso, lo que dices tú, 7 o 10 minutos cada día. Entonces, Sí, los cambios no son drásticos en general. Los que te cambian, a ver, lógicamente, pues cuando tienes hitos personales y profesionales, claro, pues son cambios drásticos. Pero realmente a veces es un cambio mínimo, es un poquito más, ¿no? Yo me acuerdo mucho ay, ¿cómo se llama este jugador de baloncesto? ¿Kobe Bryant es? Kobe Bryant, de los Lakers, Es que yo soy malísima para eso, pero él como que se murió en coach, el sí, helicóptero, sí. Kobe Bryant. Y este era de los que se va, pues eso, si estos están entrenando 3 horas al día, yo voy a hacer cuatro. Ya, 4 horas. Y entonces yo me voy a levantar una hora antes, bueno, eso, y entonces si lo hago todos los días, claro, significará que dentro de un año y sí, medio habré entrenado cuántas horas más que más todo. que el resto, claro. Y Las eso me probabilidades de que compensa. sea mejor que el resto, ¿no? En eso que estoy haciendo, claro. Entonces, claro, para nosotros, o para él, pues de 8 horas de entrenamiento, de 12 horas de entrenamiento, pues ponía una más. Y entonces se dio cuenta que al Ya. cabo de meses era mucho mejor. Y entonces pues empezó y otra media hora por aquí, y otra media hora por aquí. Entonces es un pasito más. Y yo creo que eso es lo que hace, pero es ese paso sostenido en 100 días. Sí, sí, claro, no, de hoy para mañana Que no, todo eso tiene es que lo ser, difícil, claro, eso es lo sostenerlo. difícil, ¿no? El que realmente lo integres. Yo creo que eso te cambia integralmente como persona, los hábitos, ¿no? Y Método Beacon es un hábito. Y las familias que lo integran, los profesores que lo integran y los terapeutas que lo integran, cambia su vida, porque realmente ven resultados. O sea, Método Beacon yo creo que a nivel de impacto es, para mí sobre la mesa, el más potente que hay, porque trabaja desde el disfrute Ujú, y claro. relaja el ambiente, Cambia mucho el prisma. cuando tú aprendes disfrutando que cuando tú aprendes porque tienes que aprender, Sí, ¿no? sí. Ya como Hay mucha persona. presión en general. Sí, En las aulas, hay mucha sí, presión en casa, hay sí. mucha presión en la terapia, porque fijaos, o sea, si estamos hablando de casa y de las aulas, fijaos en mi trabajo como terapeuta. O sea, te vamos a dar 1 hora a la semana a un niño y le vas a enseñar a hablar, porque no habla, tiene 7 años y Mm, no habla mm, todavía, ¿vale? Con mm, todas las millones de cosas que habremos hecho en 7 años, mm. y tú lo vas a tener una En hora, una pero semana. encima tiene un trastorno. Es que si lo bajas, Ya, no hay que faltar ser un lince en Excel de ya, decir, oye, ¿no tienes algo más fácil? Porque sé que no lo voy a conseguir. Nuestra labor es titánica, ya. porque hacemos eso condensado en 1 hora. Con lo cual, a nivel de recursos, tenemos que ser, o sea, como el payaso de la caja. O sea, Ir sacando, ¿cómo es? Conejos de la chistera sí, para... sí, o Ya, sea, es increíble. ya. O sea, es vocacional. O sea, al final el mundo terapéutico es vocacional. Y una cosa, hablando del mundo terapéutico, ¿has visto una evolución de los últimos 10, 15 años, tu experiencia es de 25, ¿has visto una evolución en este mundo o más o menos, Sí, ha evolucionado mucho. pero ya tanto de los terapeutas, de las aulas, digamos, y de los padres en este, o sea, ¿están más formados los padres en este aspecto o son más receptivos? Los padres se tienen que formar y se forman. Es que no les queda otra, porque tienen una persona que es lo más importante de su vida, sea cual sea la situación. O Digamos sea, que en eso no ha evolucionado, sino que el padre siempre se ha adaptado. siempre se ha Vale, convertido en un pequeño terapeuta. vale. O sea, tú encuentras familias que tienen niños de 16 o 20 años con discapacidad, trastorno, síndrome, dificultad, y son unos grandes oyentes Ya, y son unos grandes aprendices. ya. O sea, porque yo creo que siempre digo que las madres y los padres somos como otra especie, ¿no? Yo cuando recluto gente, una parte es como será madre e hijo, como exiges. No, no, es que, Ya, o sea, tener un hijo a te cargo cambia, te es cambia, verdad. te cambia las prioridades, te Sí. cambian los miedos, te cambia los objetivos y Y además es es más un ser que sensible va también. y va creciendo, Sí, que encima va por etapas. sí, Y ahora el cole, y ahora el sí, carrito, sí, y ahora voy a elegir el no sé qué, y ahora que sí. camina, ahora no sé qué. O Vas sea, adaptando también a los cambios. pues yo que además tengo dos, y niña y niño, es como tengo dos másters. Mm, Para mí son dos másters, que además no tienen fin, no, no. porque siguen, y ahora preadolescencia, y ahora, luego dices tu madre mía, voy a oír. O Sí, sí. sea, es eso, yo creo que además a mí Beacon
me gusta mucho porque hubo un momento yo creo que cuando te he hablado de mis frustraciones, que yo colapsé, porque me convertí en mamá Ujú. y entonces era momento niño todo el rato. Entonces, claro, cuando tú estás en la cabeza de los demás todo el rato, tanto tus pacientes, los gritos no se los pegas a tu paciente. Ya, Se ya, los pegas a tu hijo. ya, Yo, la terapeuta, voy a acabar diciendo porque yo lo digo. ya, Y te vienes aquí, te vistes y ya, te pones ya, el zapato porque sí, se ya, acabó. ya. Entonces yo creo que Beacon me ayudó y la Canalizar. pandemia me ayudó a parar del componente niño y pegar un training de 5 años en el, bueno, con todo lo que sabes de tus hijos, porque has vivido la evolución en primera persona, no con toda la empatía que tienes con las familias ahora, porque eres una de ellas, y todo el bagaje de 20 años de terapeuta, ¿ahora qué? Ya. Entonces yo creo que pues cerré unas cuantas tuercas y he hecho un buen método que para mí cambia la vida. Lo que pasa es que, bueno, hay que ir paso a paso, ganando en autoridad, ganando en testimonios y ganando, no es fácil, porque además sacas un producto en un entorno global Ujú. y ancho es el mundo. Sí. Y tienes que ir Entonces es lidiando todo con... como muy despacio Mm. y yo, que soy una persona muy ansiosa porque me muevo en el mundo infantil Mm. y los niños quieren todo ya para Mm. ayer Sí, y si no lamentablemente cambio. sí. Sí, eso Entonces, también nos ha cambiado mucho, ¿no? Porque la inmediatez que tiene, o sea, hoy lo tienen todo cuando quieren. En nuestra época no era así. O sea, nosotros no teníamos mando ya de tele, digamos. O sea, si queríamos ver la tele era como, ahora es, ponme esto, sí, toma. sí, O sea, es todo para ahora se han acostumbrado a tenerlo y cuando el quieran. refuerzo ya, Y el esto también es, premio ya sí. Entonces hay que lidiar. y ¿Cómo? sin esfuerzo. Ese es el problema, sin esfuerzo. Que no están acostumbrados a esforzarse para conseguir lo que ellos quieren. Eso Eso también nosotros es una también, gran pérdida en nuestra historia evolutiva, sí, la voluntad, ¿no? sí. Hay que criar guerreros Mm, y hay que hacerles pasar las mm, cosas un poquito mal mm. para luego que puedan lidiar con la vida. Con los desafíos que te enfrenta. ¿Cómo? Mm, Yo creo que bueno, que al final evidentemente hay que empujar la ilusión, la motivación y lo que a cada uno se le da bien hacer, porque hay poco tiempo en la vida y hay que potenciar las capacidades y lo que le mueve a cada uno, pero yo creo que hay que hacer proyectos a medio y largo plazo con ellos, sí, para sí, que vean lo totalmente. que es hacer una cosa 100 veces. No sé si nos estamos equivocando, ¿eh? Sí, no, no, totalmente. Si a la de 5 y no veo Y nada, no, sí, cambio fuera. tercio. Sí, no tienen paciencia. ¿Cómo ves el futuro? Venimos de... ¿Cómo ves de aquí a 10 años el tema de la terapia? Hombre, yo creo que va a evolucionar muchísimo. Tiene que evolucionar porque además los recursos de los que empezamos a disponer son mucho mejores. La tecnología nos ayuda. En Beacon o en diagnóstico o en medicina o en instalaciones, ¿no? En materiales, yo creo que va a volar. Bueno, es que no hay más que ver la evolución que ha habido de 10 años para aquí. Sí, ¿Qué será de aquí a 10 los años? recursos. Si ya igual lo vemos, ¿no? Sí, sí, sí. Va a ser increíble. Siempre en pos de la mejora de la evolución del niño, digamos, en ayudar al niño a salir adelante, ¿no? Yo en mi caso sí, es lo que busco, ¿no? Y que también nuestros hijos, porque soy terapeuta, pero también soy Mm, madre, que nosotros estamos en plena crianza, porque tú mm. tienes una niña De 3 años. de 3 años, Sí, yo sí. tengo de 10 y de 12. Al final estos 10 años son los que nos quedan, tú tendrás 13, para crear unas personas seguras, responsables, que sean resilientes y que sepan perseguir sus sueños trabajando 100 veces Sí, al sí. día. Hablando de perseguir los sueños, dices que empezaste con una socia, Mm. ahora estás sola. ¿Qué crees que es mejor para llevar adelante un proyecto? ¿Ir acompañado, ir solo? Porque tú eres una guerrera, porque tú estás sola en medio de todo esto. ¿Qué es mejor, ir solo o ir acompañado? No sabría responderte. Yo, por un lado, si no hubiera estado acompañado, no hubiera creado Método Beacon, Ujú. pero Método Beacon evolucionó mucho más cuando yo estuve sola. Pero yo, si tengo que dar un consejo
hay que estar acompañado, Hay pero con el mismo grado de implicación. Sí, estoy de acuerdo. Es Al difícil, final, ¿eh? ¿yo por qué lo hice? Porque esa persona se implicó conmigo al 100%. Pero luego, ¿qué pasó? Que esa implicación, por sus circunstancias de la vida, No puedo dejó continuar. de estar disponible. Después de esta pequeña crisis en la que tú estás todo el rato reportando para que la otra persona no se sienta mal, sigamos implicándola y que pueda tomar las decisiones, luego de repente decides separar, porque esa persona además fue súper íntegra y dijo, es que vas a acabar trabajando para mí. Ya. Y yo no puedo estar frenándote cuando tú tienes que volar y hacer esto posible. Y esa persona se apartó. Y entonces a partir de ese día, pues volé hasta aquí. Entonces, el ¿Hace tema de cuánto las de esto? sociedades es complicado, Sí, ¿eh? es muy También te tengo que decir que tengo socios, pero no hacen nada Ya. más que pedir explicaciones de lo Ya. que se hace, ¿no? Entonces, cuidado, esto mítico de los pactos de socios. Sí. Si tuviera que dar ese consejo sería, ten un socio, acompáñate, 1 o 2 o 3, pero en el mismo grado de implicación y determinar si esa implicación no está, cómo va a ser esa sociedad. Importante, ¿eh? Es muy importante eso Yo para creo que emprender. sí, porque claro, al final ahora tengo 2 Puede entes ser un clavo en el camino. Una que, piedra. claro, yo no soy una corporate. Entonces el hecho de pasar tiempo de mi vida creciendo un proyecto que va a reportar también económicamente a otras personas que no hacen absolutamente nada y tener que emplear mi tiempo con el poco que tengo en reportarles es complicado. Ya. Entonces que se lo piensen bien. Bien. Esos pactos de socios son, Importante. y me lo dijeron. Te lo dijeron. Y me lo dijeron. Sí. Normalmente cuando ves en foros de emprendedores es una de las cosas recurrentes. Si vas a montar una sociedad, que sea con alguien que te complementes, ojo con los pactos de socios, que haya un way out, que... Y caes. Ya, y caes. Y caes. Bueno, por la ilusión, por el tirar el proyecto adelante, porque en ese momento no es una prioridad, porque, ¿no? Al final no piensas en si todo. esa persona ya no está en el proyecto, obligar. En esas cláusulas, ¿no? Si tú ya no estás implicado al 100%. Si tú no trabajas, pues no. entonces hay una cesión Sí. por un precio simbólico y luego, evidentemente, tú siempre vas a estar en posición de decir no, porque va a tener una cesión, yo que sé, de tiempo de 6 meses y luego vuelve. Pero en principio la implicación es vital, es que tú lo necesitas. Sí, no, totalmente. Oye, Cris, yo que soy de Digital Workers, que nos dedicamos a contratar talento tecnológico y digital en remoto y local, pero bueno, sobre todo nuestro core es remoto. ¿Qué opinarías tú o qué dirías tú de lo que es contratar talento remoto? ¿Qué experiencia tienes? Yo la mejor. O sea, y ya al margen de Digital Workers, que yo estoy súper contenta también el delegar. Yo creo que el trabajo con personas es el más difícil que hay. Los recursos humanos para mí debería ser una asignatura dentro del colegio. Es muy difícil lidiar con personas que tienen sus propios sueños, sus propias formas de hacer. Entonces el hecho de tener un apoyo como Digital Workers que pueda filtrar tus necesidades, prefiltrar para que luego tú puedas hacer si no, yo me he visto en procesos de selección que han sido kilométricos y he perdido muchísimo tiempo, muchísima energía. Ya no solamente es el tiempo, sino decir, ¿qué estoy haciendo? Digamos que todavía en España hay como ese miedo a contratar gente que esté, pues eso, a 10.000 kilómetros de distancia, que no lo veas, que no lo puedas controlar. Todas esas cosas que no sé si en el fondo te están inhibiendo de crecer por culpa de no poder o de no querer confiar en ese talento que hay en el resto del mundo, digamos, ¿no? Porque al final, si es un talento que aquí no lo puedes conseguir, o bien porque económicamente no puedes, o bien porque esas capacidades hoy aquí no las consigues o no las puedes encontrar, pues apostar por fuera. Eso todavía en España, digamos que hay una barrera. Yo nunca lo he tenido. De hecho, incluso yo he contratado, todo mi talento está en remoto. Incluso hay gente que estaba a mi lado y viven en otras ciudades. Y se han mudado y ahora mi talento se fue a remoto.
se han convertido en talento en remoto. A ver, hay que aprender como todo. ¿Quieres decir que si tú tienes 5 sucursales en el mundo, tú no estás trabajando en remoto con la oficina de París? O sea, al final yo pienso que lo que hay que hacer es establecer mecanismos de comunicación y de control. Tal cual. Individuales de KPIs, tener exactamente, que yo sé lo que tengo que hacer, sé si lo estoy haciendo, sé si estoy consiguiendo mis objetivos, mis KPIs, al final mis métricas, y si no, rápidamente, ¿no? Bandera roja, ¿qué hago? A mí se me está ocurriendo esto. Entonces al final es una maravilla poder tener todo el mapa global. Hay gente buenísima en muchísimos sitios. Totalmente de acuerdo. Y yo que soy madre, y la conciliación familiar es complicada, y el talento en remoto significa generalmente que hay un trabajo desde casa y te permite ser un poquito más persona. Bueno, la conciliación entre la vida personal y la profesional, es un poco más ágil. También el remoto. A raíz del COVID yo creo que eso se ha acelerado un poco, ¿no? El Sí, ponderar más la vida personal. Sí, ¿no? total. Parece que está cambiando un poco todo esto, las horas de trabajo, ¿no? Que ahora está como un Sí, debate. yo creo que sí. Yo no soy amante de las 8 horas al día. Bueno, al final es productividad, si lo puedes sacar menos, pues bien para ti. Sí, O sea, al final sí. trae resultados, ¿no? Yo creo que se pondrá. Sí, o sea, el yo creo que es poder más adaptarte importante. también, de decir, oye, nosotros en la vida familiar pasan cosas muchas veces. Sí. Ahora me pueden empezar a llamar del colegio porque Que tengo está que ir a por enfermo, un que no sé qué, niño, claro. y esto pasa Sí, muy a menudo. Igual que tú te pones enfermo, tienes más elementos en tu vida que también se ponen enfermos y te traen la enfermedad. Empiezan ellos y sigues tú. Y luego sigues tú, sí. Entonces, yo creo que el talento en remoto debería ser una opción para las empresas. Y Estoy de luego acuerdo. poder, es eso, no por la distancia, y si no, pues establecer reuniones, ¿no? ¿Cuántas oficinas están en Londres, o están en Madrid, o están en Nueva York, y tienen a todo el mundo alrededor? Eso no es talento en remoto. Sí, Talento en remoto es más viejo que... Sí. Entonces, lo único es eso, es hacer unos buenos procesos de selección, que para eso es maravilloso contar con profesionales que se miran el perfil, o que se miran 300 perfiles para encontrar la persona que va a casar contigo, conociéndote a ti. Esto es una labor de recruiter maravillosa. Es no tener un departamento de recursos humanos. Yo no lo tengo. Totalmente. Para mí, recursos humanos es digital workers. Oye, Cris, te agradezco mucho Un placer, tu tiempo, absoluto. el habernos explicado el método Beacon, el haberte abierto a la gente que va a ver este podcast. Creo que es importante. También es importante para mí porque he entendido perfectamente lo que era método Beacon. Muchos éxitos en tu andadura. Y que los veamos juntos. Y espero verlos juntos. Espero que tengan muchas oportunidades de contratar mucho más talento, porque esto sigue y sigue y sigue dando que hablar. Esperemos A todos los sí. niveles. Esperemos que sí. Así que gracias por tu tiempo. Chao, chicos. Hasta luego. Hasta luego.